Muy bien, estimados televidentes de este programa La Verdad, Solo la Verdad con Samuel Reyes. Tenemos aquí una visita exquisita porque se trata de un siervo de Dios, una persona que se ha dedicado a la enseñanza para la transformación. Y eso es lo que hace, ¿verdad? La palabra de Dios. Se llama Rodrigo Tapia y él es de Chile, pero vive desde hace años en Brasil. Oigan bien, vamos a hablar con alguien que vive en Brasil, él es pastor, y quién mejor que él para decirnos cómo ve las cosas por allá en cuanto a todas estas temáticas que nos preocupan aquí en la República Dominicana. Y nuestros televidentes, pues en otros países, podrán también beneficiarse de esta entrevista y de su contenido. Así que muy bienvenido, hermano pastor Rodrigo Tapia. Muchas gracias por la invitación, es un privilegio, una alegría estar en contacto con usted y con personas de República Dominicana también, ¿no? Y de otros lugares seguramente. No tengo el privilegio y la alegría aún de pisar en tierra dominicana. Ya llegará el tiempo. Está cordialmente invitado. Es una tierra bendecida y que recibe bendición también. Y eso pues nos hace tan especiales y delante del mundo. Creo que Dios se pasó con nosotros. Amén. Pero mi hermano Rodrigo, usted dirige un instituto, el Instituto Transforma. ¿A qué se dedica este instituto y cómo surgió? Bien, la historia es larga, ¿no? Pero la vamos a hacer muy rápida, muy corta. Más o menos hace 20 años yo entendí de que el Evangelio no solo transformaba a la persona, sino que transformaba todo también a su alrededor. Y eso implicaba que el Evangelio estaba para transformar las estructuras sociales, a tocar las esferas de la sociedad, las esferas de influencia, como el gobierno, educación, familia, todo debería ser transformado por el Evangelio. Yo no entendía eso antes, aun cuando yo era pastor y había estudiado un seminario teológico, y nunca entendí eso antes. Entonces hace unos 20 años comencé a entender eso y Dios comenzó a trabajar conmigo. Luego hace 11 años Dios nos condujo a mi esposa y a mí aquí en Brasil ya, porque yo estoy aquí hace 19 años aquí en Brasil. El Señor nos condujo a formar esta idea que era capacitar a la iglesia a través de un instrumento como el instituto, capacitar a la iglesia para que ella entienda que una parte fundamental de su tarea era discipular a las naciones para que éstas puedan experimentar una transformación que se ajuste al padrón bíblico, ¿no? Y entonces ahí fuimos caminando y Dios nos permitió conocer a algunos hombres y mujeres de Dios que ya estaban trabajando en esta comprensión. A partir de las escrituras, hombres como Vishal Mangalwadi de India, hombres como Darren Miller de Estados Unidos, Stephen McDowell, Mark Beliles, Bob Moffitt, estos todos de Estados Unidos, Landa Cope de Estados Unidos, pero vive en África del Sur, Sudáfrica, y otros que fuimos conociendo con el tiempo de América Latina y de otros contextos, incluso de África también. Entonces, eso lo incorporamos y montamos un currículum de enseñanza en las cuestiones de transformación de la cultura y de la sociedad a partir del discipulado de la nación. Eso es un lenguaje extraño para la mayoría de los cristianos de hoy. ¿Qué es eso de discipular a una nación? ¿De dónde sacaron eso? Para mí también fue extraño cuando escuché el término la primera vez hace unos 20 años. Para mí eso era japonés, chino, griego, qué sé yo, ¿no? Un idioma extraño. Pero fuimos aprendiendo, fuimos entendiendo. Aún tenemos mucho que entender, pero ya tenemos las nociones más básicas y esenciales sobre esto.
y cómo hacerlo. Y entonces lo estamos enseñando en el Instituto Transforma hace 11 años, ¿no? Hace 11 años. Bueno, pues nos gustaría seguir entonces en contacto porque creo que la Universidad Nacional Evangélica estaría muy interesada en que usted pues impartiera por lo menos un diplomado o su personal dirigido a nuestro liderazgo cristiano que está despertando en su participación dentro de la política única y exclusivamente porque la política se ha metido con nosotros y yo creo que debió ser diferente, no debimos haber esperado a este tiempo en el que nos han puesto entre la espada y la pared y no tenemos otra alternativa que responder a todas estas digamos dificultades o desafíos a las que nos están sometiendo todas estas cultura nueva, toda esta política nueva, influencia de izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, usted está en un país que ha sido determinante para que estas políticas de los partidos de extrema izquierda, pues en Latinoamérica hayan tomado un auge tremendo, porque se celebró en Brasil un famoso foro, el foro de Sao Paulo, que para nosotros era algo que iba a pasar sin pena ni gloria, porque en aquel tiempo el izquierdismo estaba totalmente desacreditado y entonces creíamos que era solamente un intento que no iba a pasar de ahí, pero ahora vemos que sí han tenido un gran éxito y entonces, sin embargo, allá en Brasil la cosa pues cambió con la elección de Bolsonaro como presidente. Aquí no pasa un día sin que yo escuche a medios del ala progresista, extrema izquierda, que atacan a Bolsonaro cuando él no ha hecho nada en contra de la República Dominicana y de alguna manera entendemos que allá en Brasil por algo lo escogieron. Quisiera que usted nos hablara un poco qué fue lo que pasó para que Bolsonaro llegara allí y qué papel jugó la iglesia en sentido general católica, evangélica en ese proceso. Bien, una palabra en relación al periodismo que opera principalmente, ¿no?, en nuestro continente, y no solamente en nuestro continente, sino que a nivel global, incluso en Estados Unidos, el periodismo es un periodismo militante de izquierda. O sea, no es un periodismo que analiza los hechos y los presenta. Ya viene con la marca de una inclinación ideológica. Y entonces eso ha hecho que los medios se encarguen de comunicar algunos aspectos de ciertos gobiernos que han surgido recientemente, y vamos a llamarlos de gobiernos conservadores, ¿no? Políticamente hablando, conservadores, y entonces han sido atacados fuertemente ese tipo de gobierno por los valores que representan. Entonces, ese periodismo militante, ideológico, esto no presenta hechos, sino que interpreta y presenta de acuerdo, ¿no?, con su postura ideológica a aquellos que no están de acuerdo con la posición que ellos han adoptado. Eso es más o menos amplio, ¿no? No es 100%, pero es muy amplio. Los principales medios de comunicación de América Latina, están operando de esa manera. Sino que lo diga, ¿no?, todo lo que ocurrió con Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces la oposición de los principales medios de comunicación y las redes sociales, que son dominadas, ¿no?, por quienes piensan ideológicamente de manera contraria. Entonces,
esto, bien, aquí en relación a Brasil, los gobiernos de izquierda, de izquierda populista, ¿no? Eso es importante indicar, ¿no? El izquierdismo populista, Sí. esto avanzó fuertemente, ¿no? Después de la vuelta a la democracia de la mayor parte de los países de aquí de América del Sur que estaban bajo gobiernos militares, ¿no? Nosotros no podemos, y yo sé que no tenemos tiempo para hablar sobre eso, pero los gobiernos militares que se levantaron, ideológicamente alineados tal vez con la derecha, diríamos políticamente, Sí. se levantaron en los casos más que yo conozco más próximos, que son Chile, mi país de origen, y Brasil, como una respuesta de un clamor del pueblo por el establecimiento del modelo comunista. Entonces, en Chile fue el clamor del pueblo, no de las familias, y en Brasil también. Hubo un clamor del pueblo, ¿no? Porque ellos estarían intentando hacer lo que ocurrió en Cuba. Entonces, eso es una historia larga, ¿no? Pero fue una reacción. Ahora, nosotros podemos aquí cuestionar cómo fue, ¿no? Esa reacción, la toma del poder por estos gobiernos militares, derechos humanos y otro tipo de cosas. Bueno. Sin embargo, atropello, ¿no? A derechos humanos, yo realmente dudo que en la época en que ocurrió pudieran haber ocurrido en la toma del poder, ¿no? De manera blanca. Muy difícil que eso pudiera ocurrir, muy difícil, ¿no? Y aquí no estoy justificando hechos, ¿no? de persecución política, exiliados, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que hubo una reacción, y si fue la mejor o no, ya ese es otro análisis, ¿no? Sí. Pero solo que, bien, los gobiernos perduraron aquí en Brasil más o menos 20 y pocos años el gobierno militar. Aquí no hubo en Brasil, diferentemente de lo que ocurrió en otros países de América del Sur, aquí fue un problema de persecución. Los muertos aquí en Brasil no superaron las 1000 personas por el gobierno militar. No fue mayor que 1000. En Chile fue como 4000, que fue investigado luego, ¿no? Sí. Que fue hecho entre más o menos 4000 detenidos desaparecidos, ¿no? Es una cifra lamentable de personas. Aquí en Brasil, siendo un país mucho más grande, 10 veces, 11 veces más grande que Chile, específicamente, no fueron menos de 1000 personas que fueron asesinadas, torturadas, perseguidas, qué sé yo, ¿no? Sí. Bien, entonces aquí el gobierno fue más o menos, los gobiernos militares fueron del año 1964, y en Brasil hasta el año 85, me parece, si mi memoria no me falla, más o menos 20 años. Fue una época de reconstrucción económica muy interesante, ¿no? Había autoritarismo, claro, sí. Había. Nadie puede negar eso. Había autoritarismo, pero hubo un desarrollo y un crecimiento sustentable económico, una época de oro en el crecimiento económico brasileño, ¿no? Entonces, luego vuelve la democracia, y a mi entender, aquí hay un proceso que debemos entender, que fue enfrentado la introducción del comunismo en nuestros países con mano de fierro, ¿no? O mano de hierro, fierro es portugués, eso es portugués. Mano de hierro fue enfrentado al comunismo.
eh, y sus expresiones del socialismo. Sí. Pero cuando vuelve la democracia, la estrategia que fue utilizada a partir de ahí en adelante fue ocupar e invadir otros territorios con los pensamientos, la filosofía marxista, comunista, socialista, a través de los sistemas educativos. Entonces, bueno, fue una ventana, ¿no?, de oportunidad, entre comillas, con mano de hierro, ¿no? Pero estando el sistema educativo cooptado por pensadores, pedagogos, marxistas, socialistas, solo era una cuestión de tiempo para que gobiernos acordes, ¿no?, con esto surgieran. Solo una cuestión de tiempo. Y eso ocurrió. Muchos de esos intelectuales estuvieron en el exilio y estuvieron estudiando en universidades bastante prestigiosas, y al volver, entonces, pudieron inyectar esto de manera fácil porque tenían ese aval de ser intelectuales bien preparados, ¿no? Parte que quiera aportar. Exacto, exactamente. Se habla en este sentido sobre el gramscismo, ¿no? Antonio Gramsci, ¿no?, de Italia, que él percibió y indicó que debían ser tocadas las otras esferas de la cultura, ¿no? La cultura, el folclore, todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, con las artes. Entonces eso fue cooptado, ¿sabes?, por el pensamiento marxista, comunista, socialista. Y ellos hicieron muy bien su trabajo. Lo hicieron muy bien, ¿no? Hay de que hecho, también, lamentablemente. sí. De hecho, el pensamiento conservador no ocupó esos espacios. Y diríamos que los propios cristianos no hicieron este trabajo que ya mencionamos antes sobre discipular la cultura. No fue hecho. De hecho, entonces, aquí mismo, perdone, aquí mismo el cristiano que iba a una universidad, aún en los años 70, era un impío. Entonces eso se vendió dentro de las iglesias, por lo menos evangélicas, y obviamente ese espacio fue totalmente ocupado con este tipo de pensamiento, y los jóvenes que iban hacia la universidad y que venían con este tipo de pensamiento, pues eran también aislados de la iglesia. Bueno, lamentablemente esas son cosas con las cuales hemos tenido que cargar con las consecuencias. Siga, por favor. Sí, ok. Interesantemente, la iglesia evangélica, ¿no?, en sus últimos 60, 70 años, y principalmente en los últimos 30, 20 o 30 años, experimentó un crecimiento exponencial. O sea, la iglesia creciendo en número, en cantidad de templos. Para mencionarles solamente dos o tres casos concretos. Chile experimentó un avivamiento, ¿no?, a partir de 1909, y fue el país que tuvo el crecimiento evangélico más importante durante 40, 50 años, ¿no?, Chile. Guatemala se destaca también, ¿no?, por tener un crecimiento evangélico impresionante, que algunos hablan de 50 a 55% de la población siendo evangélica. Brasil, en los últimos 25 años, 30 años, comenzó también un crecimiento impresionante de los evangélicos, siendo que hoy se calcula más o menos de una población de 213 millones de habitantes, 60 millones serían evangélicos hoy aquí en Brasil. Impresionante. 60 millones. Más o menos unas 450.000 iglesias hay aquí en Brasil, ¿no? Es un número gigantesco, enorme. Entonces tiene un peso específico
muy relevante, ¿no? Aquí. Solo que diríamos que aquí en el contexto brasileño, el crecimiento evangélico tocó prácticamente todas las clases sociales. Todas las clases sociales. Diferente de lo que ocurrió en Chile, por ejemplo, donde la clase social más baja fue tocada inicialmente y luego la clase media. La clase alta no fue muy tocada. Pero aquí no, aquí fueron tocadas todas las clases sociales aquí en Brasil, ¿no? Eso es algo relevante, importante mencionar, ¿no?